con el del año que viene. Bueno, van a repetir y lo estamos en línea con el ministro de Educación Trota. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. ¿Vamos a ese esquema, a un año unificado en dos, digamos? No, vamos a 2 años distintos que van a necesitar una articulación. Todavía no hay certeza de cuándo vamos a poder volver a las clases. No la hay en la Argentina, pero tampoco la hay en Europa. Yo tuve hoy una videoconferencia con la ministra de Educación de Italia, ayer con el ministro de Educación de Francia, y ellos que están en una situación más avanzada en cuanto a lo que es la realidad del COVID-19, del coronavirus, todavía tampoco tienen la certeza de cuándo van a poder volver a las clases. Yo creo que nuestro gobierno no está en una encrucijada como afirmaba, porque la posición clara de nuestro gobierno y del presidente ha sido siempre preservar la salud de los argentinos. No se puede recuperar la economía, podemos recuperar los días de clase, garantizar los saberes. Lo que no podemos permitir es tener un costo de vida como han tenido otros países. Por eso se están tomando todas estas medidas preventivas que tienen por objetivo priorizar la salud y demandan mucho compromiso y mucha articulación por parte de toda la sociedad. Ahora, el costo también social de una crisis económica en el conurbano supongo que estará siendo sopesado en esta evaluación. En toda la Argentina, ¿no? Por supuesto que golpea siempre toda crisis mucho más a los sectores más vulnerables, y por eso creo que también este es un momento para ser conscientes de la trascendencia del rol del Estado, ¿no? Inclusive muchos dirigentes que hoy ven con preocupación la situación que transitamos han tenido políticas que han implicado, ¿no?, retrotraer el rol prioritario que tiene el Estado, no solo en cuestiones vinculadas a lo que debe ser fortalecer nuestro sistema sanitario, sino también inversión pública en infraestructura, en educación, que lamentablemente yo creo que ha sido la regla. Lo hablo en particular del área en la que estoy a cargo, el área educativa, que ha sufrido importantes retrocesos de inversión en los últimos 4 años, y yo creo, para poner un ejemplo, sería muy distinta la capacidad que hoy tendría la sociedad en cuanto a todo lo que es la educación a la distancia si se hubiese continuado un plan como era Conectar Igualdad, que incluía la distribución de computadoras a los niños, principalmente a todos los estudiantes del secundario de la escuela pública. El ministro Daniel Santa Cruz lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Universidad de Buenos Aires ya fijó un nuevo ciclo lectivo que va desde el 1 de junio hasta el 12 de marzo con un periodo de vacacional entre mediados de diciembre y el 17 de enero. ¿Es posible que la educación básica, las escuelas de educación básica primaria y secundaria copien ese ciclo lectivo, y si esto significa que se adelanten las vacaciones de invierno para la 2 de abril o la 1 de mayo? Bueno, primero la Universidad de Buenos Aires estableció un cronograma académico que hay que ver si se puede cumplir, ¿no? Porque la decisión va a ser siempre priorizar la salud. Es una alternativa, nadie sabe cómo va a ser la situación epidemiológica de la Argentina ni del mundo hacia el 1 de junio, ¿no? Y también ni del mundo hacia el 1 de junio, ¿no? Y también hay distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires que están teniendo una estrategia también de virtualización de sus carreras y que están dictando clases. Nosotros tenemos que tener claro que hemos suspendido la concurrencia física a las aulas, pero que los maestros, las instituciones educativas y los propios estudiantes y las familias estamos todos haciendo un enorme esfuerzo para garantizar una continuidad pedagógica, que es compleja porque la Argentina es un país profundamente desigual. Desigual en el acceso a la tecnología, desigual en la realidad socioeconómica y también en el capital educativo de los adultos de cada hogar, ¿no? Entonces eso tiene una capacidad de influir fuertemente en los procesos de aprendizaje a la distancia, siendo la escuela una institución absolutamente irreemplazable. O sea, lo que está diciendo es que los chicos de más bajos recursos están quedando más rezagados en el aprendizaje que los de más altos, digamos. No necesariamente, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener un Estado presente que despliegue la mayor cantidad de iniciativas para poder llegar a todos los sectores sociales. Por eso nosotros en la actualidad estamos con una política muy activa desde el programa Seguimos Educando, que lanzamos el mismo día que el presidente anunció la suspensión de concurrencia física a las aulas, que incluye 7 programas de 2 horas cada uno, o sea, 14 horas de televisión por día, con un docente, un conductor o una conductora que tratan de recrear ese aula, vincular al maestro real con sus estudiantes, ¿no? Y que recorre distintos niveles, ¿no?, distintos años de la edad escolar. Tenemos 7 horas de programación de radio,
para llegar a toda la ruralidad de radioclases, que no solo replica Radio Nacional durante todo el día y sus 49 repetidoras, sino también muchas radios privadas, o la distribución de 7 millones de cuadernos en toda la Argentina, ¿no?, para los distintos momentos de la edad escolar. Pero siempre hace falta la presencia del adulto para acompañar principalmente a los más pequeños y para ayudar a organizar a todos los estudiantes, inclusive obviamente los de la educación secundaria. Entonces lo que sí nosotros tenemos que focalizar es que no se profundice la desigualdad en un país desigual, ¿no? Y el calendario escolar es un tema que vamos a analizar al momento que sepamos con certeza cuándo vamos a poder volver físicamente a las aulas, pero también sumando un componente que es fundamental que lo tengamos presente, que transitada esta pandemia, ¿no?, los argentinos, los maestros, que siguen enseñando, los estudiantes, las familias van a necesitar un respiro, ¿no? Entonces tenemos que buscar el equilibrio necesario para el respiro, el descanso que vamos a necesitar todos y también la continuidad pedagógica y educativa. Bueno, eso significa en todo caso que, vuelvo a mi pregunta anterior, que se podrían adelantar las vacaciones de invierno para fin de abril, principio de mayo, como para otorgar ese respiro a docentes, familias y alumnos. ¿Pero el respiro es dentro de nuestras casas en un marco de cuarentena? Sí. Digo, esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Digo, si seguimos educando. Digo, son cuestiones que no hay respuesta hoy, porque la incertidumbre no es solo Argentina. La incertidumbre es del mundo frente a la pandemia. No, acá lo que tenemos que lograr es el mayor compromiso de toda la sociedad para enfrentar con las escasas armas que tienen las sociedades, ¿no?, este problema universal que estamos transitando. Entonces es difícil dar respuesta cuando hoy todavía no sabemos ni siquiera en el hemisferio sur, porque tampoco lo sabe el hemisferio norte, que está viviendo con mucha crudeza esta pandemia varios meses antes que nosotros, ¿no? Lo que hemos tenido el hemisferio sur y la Argentina en particular es la capacidad de aprender de ese tránsito que está ocurriendo en el hemisferio norte. Por eso suspendimos las clases, ¿no?, 13 días después del primer caso positivo de coronavirus, frente a ciertos países europeos que tardaron más de 40 días. Ministro Francisco Juven, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle sobre los colegios privados y qué puede pasar si se extiende la cuarentena, si se ha tomado alguna determinación con esos colegios acerca de las cuotas, también con las universidades privadas, ¿no? Bueno, con los colegios nosotros convocamos a las 4 cámaras la semana pasada, a la incertidumbre que tienen muchos padres, que en esta realidad de priorizar la salud no pueden garantizar sus ingresos porque no tienen salarios fijos, no sean monotributistas, cuentapropistas, autónomos, y el compromiso con las 4 cámaras es el principio básico de la solidaridad, ¿no?, de diferir todos los pagos de aquellas familias que no tienen ingresos sin intereses, de que esa postergación de los pagos no implique ninguna ruptura del vínculo del estudiante, de la familia con la escuela, no que pueda volver cuando así se determine a la escuela por más que no haya podido pagar las cuotas, y que todo eso tenga vigencia hasta que la familia se recupere económicamente. Estamos viviendo un momento impensado que también demanda un marco de fuerte solidaridad. Y también decimos que aquellas familias cuyo ingreso no se ha visto afectado, que sigan pagando las cuotas porque los maestros están enseñando a la distancia, y pagar esas cuotas también implica garantizar el salario de los maestros, de las maestras, del personal no docente, y también que estas instituciones cumplan su compromiso de desplegar todas estas políticas, estas decisiones que permitan acompañar a aquellas familias que hoy están en una situación económica compleja. Ministro, muchas gracias. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Último momento, Daniel